Y bien, llegamos al peritoneo. Bueno, está todo el rollo, pues, lo pueden leer tranquilamente, yo jamás leo una diapositiva. Pero miren, ¿el peritoneo qué es? Lo más importante. Al igual que la pleura, tienen algo en común. ¿Se acuerdan de la pleura? En los pulmones. Tienen algo, son membranas serosas. Son membranas serosas. Y que están revestidas internamente por un tipo especial de epitelio, el mesotelio. Así es. Por eso cuando uno piensa en mesoteliomas, que son tumores de serosas, piensa de frente, pleuroperitoneo, de frente. ¿Estamos de acuerdo? El peritoneo es la membrana serosa más extensa del organismo. Tiene un área de 1,7. Lo curioso de esta área es que es el área semejante a la superficie de la piel. El área del peritoneo es semejante a toda la superficie cutánea. Un dato curioso, un detalle de la anatomía. Muy interesante, muy bonito. Cuando dicen, el órgano más extenso es la piel y el peritoneo es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con las cosas que se dicen. Muy bien, perfecto. ¿Qué más he puesto ahí? Y aclaro, va a tener una hoja parietal y una visceral, pues la parietal es la que cierra la cavidad peritoneal y la visceral la que está pegada directamente a las vísceras, ¿no? Ahí están sus funciones: transudación, reabsorción, lubricación, ¿no? Protección y sobre todo esta última función que quiero resaltarla, la función plástica de cicatrización. Acuérdense que abrir una persona en vivo en una cirugía no es lo mismo que hacer una disección anatómica. Puede ser muy bonito, muy entretenido, pero la manipulación de vísceras va a generar reacción peritoneal y esto con el tiempo se adhiere. Como se cicatriza, tiene mucha reacción y va a formar bridas, adherencias, ¿no? Que es la causa más frecuente de obstrucción intestinal. Si a ti te dicen causa más frecuente de obstrucción intestinal, la pérdida de su adherencia. Pero para que tenga bridas o adherencias es paciente que tiene el antecedente de haber sido operado. Es raro formar bridas o adherencias en un paciente que nunca lo han tocado. ¿Estamos de acuerdo? Pero si te especifican cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en un paciente sin antecedentes quirúrgicos, ¿cuál sería? Vuelvo, es raro. Hernias. Una hernia. El saco hernia se sale por el conducto inguinal y ahí se estrangula. ¿Cuál es el riesgo de una hernia? ¿Por qué hay que operar una hernia? ¿Cuál es su peor, digamos, el riesgo? El estrangulamiento. Ese es el riesgo de una hernia. Que el contenido, digamos, en un gas intestinal, esto se estrangule, corta su vascularización, se necrosa y hay que cortar todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y eso causa, entonces, eso, muy bien. Nunca te olvides, causa más frecuente de obstrucción intestinal, bridas o adherencias. Por lo tanto, es más frecuente en personas posoperadas. Pero si te agregan una frase mágica, pacientes sin antecedentes quirúrgicos, no te cambian, no puede ser bridas, es hernias. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por eso resalto esa última función del peritoneo, la función plástica o de cicatrización. Bien, entre el peritoneo parietal y visceral, pues hay un espacio, la cavidad o espacio peritoneal, ¿verdad? La cavidad o espacio peritoneal, ¿verdad? ¿Qué he puesto ahí? Ya, que es un espacio virtual y que contiene normalmente 50, 60 centímetros cúbicos de líquido peritoneal. La cantidad normal de líquido peritoneal es detectable, por decirlo de alguna manera, detectable por algún examen auxiliar. No. En condiciones normales no hay examen auxiliar que yo sepa, bueno, acá en Perú, ¿no? Que pueda detectar la cantidad normal, esa ínfima cantidad de líquido. En una cavidad tan grande, la cantidad de líquido es muy pequeña. ¿Me dejo entender? Es muy pequeña. Pregunta: cuando se acumula este líquido, ¿cómo se llama? Ascitis. ¿Cuál es el examen que detecta más precozmente una ascitis? ¿Cuál es el mejor examen de imágenes para líquidos o cavidades líquidas? Ecografía. Una buena ecografía, bueno, de un buen ecografista, por supuesto, ¿no? Puede detectar a partir de 100 cc, 100 o 150 cc. ¿Estamos de acuerdo? 100 o 150 cc, un buen ecógrafo de alta resolución, ahora que hay maravillas, un buen ecografista bien entrenado, puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, método para detectar, así dicen más precozmente. Cuando una radiografía simple podría detectar líquido en cavidad, ¿no? Radiografía simple PI, ves ahí líquido en cavidad, pero ¿a partir de qué volumen? 1000 cc, 1000 cc, es un litro. Cuando la radiografía lo detecta, es porque ya tiene por lo menos un litro de líquido ahí.
¿Estamos de acuerdo? Y clínicamente, a lo que yo le digo el manoscopio, con las manos, la palpación, ¿no? El signo de la oleada de Morgani, el símbolo del témpano, ¿no? ¿Me dejo entender? Y es cuando líquido hay por lo menos ahí, para que las vísceras estén flotando, por lo menos 1,5 litros, 1500 cc, 1500 cc. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿hasta cuánto volumen puede aguantar la cavidad peritoneal? En mi modesta experiencia personal, tengo como 150 años de colega de médico, he visto un caso, una vez 9 litros de un caso. Pero según la literatura, dicen hasta 15 litros. Nunca he visto eso. Yo una vez vi una pobre persona con una cirrosis brutal, era un indigente, y tenía el abdomen, pero así terrible, 9 litros. Y teníamos que, con paracentesis, teníamos que drenarlo. Entonces, pero dice la literatura que puede tolerar hasta 15 litros. Naturalmente, esto se va a ir acumulando gradualmente, porque si es súbito, lo mata. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Perfecto. Bien, y dentro de la cavidad peritoneal, ustedes van a ver que el peritoneo, al unirse a las vísceras, va a formar unos repliegues. Y hay dos tipos de repliegues que nunca olviden, que nunca deben olvidar. Dos tipos de repliegues peritoneales, los llamados mesos y los epiplones. A los epiplones que también le llaman, le he puesto ahí, omentos. ¿Y cuántos son? 4 de cada uno. 4 mesos, 4 epiplones. Es fácil. ¿Ya? ¿Cómo se llaman los mesos? Pues todos empiezan con el prefijo meso, ¿no? ¿Cómo se llama el meso que fija al yeyuno e ilion? Cuando digo yeyuno e ilion, ¿es parte de qué órgano? Intestino delgado. Yeyuno e ilion es intestino delgado. El meso, el repliegue peritoneal que fija al yeyuno e ilion es el llamado mesenterio, que ahí lo he escrito. El mesenterio. ¿Me dejo entender? El mesenterio se une al intestino delgado, sí, pero no a todo el intestino. ¿Qué parte falta del intestino delgado? ¿Cómo se llama la primera porción del intestino delgado? El duodeno. El duodeno. Duodeno, yeyuno, ilion, pero el mesenterio no se une al duodeno. El duodeno no tiene meso. ¿Ya? Entonces, el mesenterio es el repliegue peritoneal que viene del peritoneo parietal al yeyuno e ilion, específicamente. Por eso he puesto ahí, los mesos son repliegues peritoneales que van de peritoneo parietal a víscera. De peritoneo parietal a víscera. ¿Me dejo entender? El primero de ellos, el mesenterio, va del peritoneo parietal y se une al yeyuno e ilion. Luego, el mesocolon transverso. ¿A quién se une? Es obvio, ¿no? Al colon transverso. ¿Verdad? El mesocolon sigmoides o simplemente mesosigmoides. Al colon sigmoides, que es parte del intestino grueso. Pregunta, ¿cuántas porciones tiene el colon? ¿Cuántas porciones tiene el colon? 4, ¿no? 4. El colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides. Y después ya sigue el recto, que es otro órgano. ¿Me dejo entender? 4 porciones, ascendente, transverso, descendente y sigmoides. ¿Correcto? Pregunta para que no te olvides nunca, esto es fundamental. ¿Cuáles son las porciones del colon que tienen meso? Ahí está. El transverso y el sigmoides. ¿Y qué garantiza, o mejor dicho, qué causa o a qué predispone que estas porciones del colon tengan meso? Que son las porciones más móviles del colon. Son porciones intraperitoneales y son porciones móviles. Específicamente, ¿cuál es la porción más móvil del colon? El sigmoides. El sigmoides. Y en las personas naturales de la altura, el sigmoides a veces suele ser más largo de lo normal, ¿no? El dólico megacolon andino, ¿han escuchado? Típico de la altura del Perú y de Bolivia. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces cuando este es muy largo y como es móvil, tiene meso y se mueve, ¿qué pasa? Gira sobre su eje y se estrangula. ¿Eso cómo se llama? Vólvulo del sigmoides. Es por su alta movilidad. ¿Ya? En cambio, ¿qué porciones del colon no tienen meso y además son fijos y además son retroperitoneales? El ascendente y el descendente. El ascendente y el descendente son porciones fijas, son retroperitoneales. Entonces, por eso he puesto ahí. Entonces, de los nombres de los mesos uno puede deducir qué porciones del colon o que no tienen movimiento. Y por último, el mesoapéndice. Todos aquí han operado su apéndice con los internos.
El mesoapéndice. ¿Cuál es lo que primero que hacen cuando operan un apéndice? Levantas el apéndice y ves el meso. El meso tiene un mesito ahí, un meso chiquito. ¿Y por qué es importante identificar el meso en una cirugía de apendicectomía? Porque en el borde libre del meso está la arteria pendicular. Por el borde libre del meso, la arteria pendicular tiene la característica que no viaja sobre el apéndice. Está en el borde libre del meso. Por lo tanto, cuando levantas el apéndice, ya sea por técnica laparoscópica o si, como quieras, hagas lo que hagas, la técnica, el fundamento es el mismo. Levantas el apéndice, giras, levantas el meso, chapa el borde libre. Y cuando tú ligas o clampas, le pones clip al borde libre del meso, vas a ver cómo el apéndice cambia de color. ¿Me dejo entender? Y cambia de color, ¿por qué? Porque le estás cortando la irrigación. Le pones un clip al borde libre del meso, correcto, cambia de color, significa que ya clipaste la arteria. Le pones otro clip a la base del apéndice, bueno, ponle dos clips, porque vas a cortar entre los dos. ¿Correcto? Y pum, pum, corte, se acabó. Si el muñón lo entierras, es tu bolsa de jareta y chao. ¿Estamos de acuerdo? Simple. Muy bien. Perfecto. Nada más. Nada más. Y entonces tiene su meso. Y los omentos, los epiplones, ¿en qué se diferencian de los mesos? Ahí está la definición. Los mesos van de peritoneo parietal a víscera. En cambio, los omentos, los epiplones, víscera con víscera. Esa es la diferencia. Repliegues peritoneales que unen víscera con víscera, esos son los omentos, los epiplones. Y toman el nombre, pues, de las dos vísceras que unen, ¿no? El más conocido de ellos, el epiplon gastrocólico. Gastrocólico, clásicamente llamado el epiplon mayor. El epiplon mayor. El epiplon gastrocólico, ¿por qué se llama así? Pues une la curvatura mayor del estómago, ya, más sencillo, gastrocólico, estómago con colon transverso, más fácil. Un estómago con colon transverso, ¿ya? Forma directa. Forma un poquito más complicada. La curvatura mayor del estómago con la cara anterior del colon transverso. ¿Ya? Muy bien. Pero un estómago con colon transverso, es el epiplon mayor. ¿Ya? El otro, el epiplon gastrohepático. Facilito. Estómago con hígado. Ese es el epiplon menor. El epiplon menor. Luego tenemos el otro, el epiplon gastroesplénico. ¿De dónde viene el término esplénico? El vaso, con B grande y Z. No es el vaso, es de otro término. ¿Estamos de acuerdo? El vaso con B grande y Z, el vaso, es gastroesplénico. Y por último, el epiplon pancreatoesplénico. Cola del páncreas con vaso. Cola del páncreas con vaso. Entonces, nótese que 3 de los epiplones están unidos al estómago. 3 de ellos están unidos al estómago y 2 de ellos están unidos al vaso. ¿Verdad? 3 están unidos al estómago y 2 son casualidad, ¿no es? ¿Ya? Muy bien, doctores. Así de fácil. Perfecto. Seguimos. Ya. Muy bien. Dentro de la cavidad peritoneal vamos a ver un famoso compartimiento también regularmente preguntado en los exámenes. La famosa transcavidad de los epiplones. Miren acá las imágenes. A ver, si me han entendido lo explicado. Esto es el estómago, ¿cierto? Y esto será el hígado. Si este es el estómago y este es el hígado, doctores, ¿qué es esto? El epiplon menor. Maravilloso. El epiplon menor. El epiplon gastrohepático. ¿Me dejo entender? Ya. Miren, en el epiplon menor, observen ustedes que su borde derecho luce, y eso se ve en la cirugía igualito, luce más grueso, condensado, fibroso, el borde derecho del epiplon menor. Esto toma un nombre, se llama el ligamento hepatoduodenal. Hepatoduodenal, porque va del hígado a la cara superior ya comienza el duodeno. El ligamento hepatoduodenal es el borde derecho condensado del epiplon menor, del epiplon gastrohepático. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué es importante? Eso ha venido pregunta. Antes de ayer hacer el examen de resultado. ¿Han visto? En cirugía. La maniobra de Pringle. ¿Verdad? Todos los años hemos enseñado con la maniobra de Pringle. Toda la vida. Siempre viene. Miren, en caso de fractura de trauma hepático, o fractura hepática, hacen maniobra de Pringle. ¿Qué significa? Aquí, en este ligamento, dentro de este ligamento está contenido ¿quién? El pedículo hepático.
el pedículo hepático. O sea que dentro de ese ligamento está la vena porta, está la arteria hepática propia y está la vía biliar principal. La vía biliar principal está ahí metida. La vía biliar principal, la arteria hepática propia y la vena porta. Dichos elementos forman el pedículo hepático. Y cuando un paciente llega a emergencia con un abdomen agudo quirúrgico, un trauma abdominal cerrado, ¿me dejo entender? Intenso dolor abdominal, reacción peritoneal, abdomen en tabla, toma radiografía, líquido libre capilar, el paciente está con signos de shock, ya pues de frente no hay vuelta que hacer, a sala de operaciones. ¿Me dejo entender? A sala de operaciones el paciente ingresa, se hace la laparotomía, se corta desde el esternón hasta el pulso, se hace la laparotomía, ¿me dejo entender? Se apertura y se ve trauma hepático, ¿no? Dicho sea de paso, la víscera que más frecuentemente se lesiona en un trauma abdominal de cara anterior es el hígado. ¿Me dejo entender? Se fractura el hígado, sangra y primero se colocan apósitos, todos, si no responde a esto, entonces se hace maniobra de Pling, una maniobra heroica básicamente, donde hay que ligar o clampar transitoriamente este ligamento. Porque yo sé que ahí adentro está el pedículo hepático. Le estás cortando el caño al hígado. Le estás cortando la fuente de ingreso de sangre mientras suturas o reparas la lesión. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Muy bien, entonces esto es fundamental. Ahí adentro está y es la maniobra quirúrgica que se hace, se llama maniobra de Pringle. Pringle, ha venido en el examen este año, hace 2 días. Vean ahí la pregunta. Claro, ahí lo ponen más sencillo. ¿Qué se liga? El pedículo hepático. Sí, pero el pedículo hepático en la cirugía no viene pues a colores con un letrero que diga acá está el ligamento. No, tú vas a ver un ligamento, eso es lo que vas a ver. El ligamento hepato, y también ha venido. Lo que se liga es el ligamento hepatovenal, porque adentro está el pedículo. ¿Ya, doctores? Muy bien. Ya, si lo ponen película, más fácil todavía. Muy bien, perfecto. Ya, y detrás del estómago y el epiplón menor, detrás del estómago y el epiplón menor, hay una cavidad que acá la han abierto, ¿ven? Aquí lo han abierto, ¿ven? ¿Se dan cuenta? El estómago lo han levantado y detrás acá aparece una cavidad, un espacio. Esa es la transcavidad de los epiplones. Es una cavidad, es parte es un compartimiento de la cavidad peritoneal que está ubicado detrás del estómago y el epiplón menor. Detrás del estómago y el epiplón menor. ¿Estamos de acuerdo? Y una pregunta, y que también ha sido pregunta examen. Cuando uno levanta el estómago y el epiplón menor, ¿cuál es la víscera que aparece atrás? El páncreas. Muy bien, pero pregunta, ¿todo el páncreas? Cuerpo y cola del páncreas. Cuerpo y cola del páncreas. Cuando uno levanta el estómago, lo primero que aparece atrás es el cuerpo y la cola del páncreas. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque ustedes saben, por ejemplo, que las úlceras, que pueden ser en duodeno o en estómago, digamos en las úlceras, una úlcera gástrica de pared posterior, una úlcera gástrica, ustedes saben que las úlceras son heridas que pueden causar hemorragia, perforación. Perfora la pared, y si perfora la pared posterior del estómago, puede eventualmente lesionar páncreas y causar pancreatitis. ¿Me dejo entender? Úlcera de pared posterior del estómago tiene riesgo de pancreatitis, porque detrás del estómago está el cuerpo y cola del páncreas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ubicación nada más, ubicación. Y aquí está, entonces miren ustedes, ahí están los límites escritos. ¿Ya? Ahí están los límites escritos. El límite anterior, yo lo que trato de hacer es ubicarlos, ¿no? La transcavidad de los epiplones está detrás del estómago y el epiplón menor, por lo tanto ahí está escrito, su límite anterior es el estómago y el epiplón menor. ¿Me dejo entender? Y cuando yo levanto, entonces atrás veo el páncreas, cuerpo y cola del páncreas, entonces, su límite posterior va a ser el páncreas. ¿Me dejo entender? Bien, este es el colon transverso, ¿se acuerdan? El colon transverso. ¿Y cómo se llamaba su meso? El mesocolon transverso. El mesocolon transverso con el colon transverso forman el piso, el suelo, la pared inferior de la transcavidad. Y el techo arriba, el techo lo forma el hígado. ¿Correcto? Muy bien. Y esta transcavidad tiene un detalle. Ah, perdón, y por el lado izquierdo también el vaso. Acá está el vaso. Acá está nuestro amiguito. El vaso. ¿Correcto? La víscera más friable del cuerpo humano. La más friable, la que se rompe con facilidad en trauma. Pregunta, ¿el vaso está a la altura de qué costillas?
acá al lado izquierdo. ¿A la altura de qué costillas? No te olvides nunca, 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. El vaso se encuentra cubierto por las costillas 9, 10 y 11. Obviamente el lado izquierdo, ¿no? No hay vaso derecho. Obvio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, costillas 9, 10 y 11. Un trauma en la región posterolateral del tórax bajo, o parrilla costal baja, vamos a decir. Un trauma en parrilla costal baja del lado izquierdo que lesione costillas 9, 10 u 11, agarra vaso. Causa ruptura esplénica. Paciente viene con signo de shock, ya, pues hasta el vigilante de la clínica de doctor, ruptura esplénica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no puede fallar ahí. El paciente tras las operaciones de emergencia. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, así de fácil, así de sencillo. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Por el lado derecho, la transcavidad tiene una abertura. Tiene una abertura que lo comunica con el resto de la cavidad peritoneal. Esa abertura está acá. A este nivel está. Está detrás de este ligamento, ¿no? ¿Cómo se llamaba este ligamento? Hepatoduodenal. ¿Y a quién contiene? Al pedículo hepático. Este ligamento, con el pedículo hepático dentro, detrás de él está la abertura de la transcavial epiploica. Esa abertura se llama el hiato epiploico de Winslow. El hiato epiploico. Hiato en anatomía significa abertura, orificio. ¿Me dejo entender? Eso es hiato. Abertura, orificio en anatomía. Entonces, este hiato, esta abertura de la transcavidad, normalmente se encuentra detrás, posterior al ligamento hepatoduodenal. O si quieres, detrás, posterior al pedículo hepático, que está forrado en el ligamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, su límite anterior será el ligamento hepatoduodenal, ¿no? Y el pedículo hepático. Su límite posterior, atrás, ¿quién estará? La vena cava inferior. Arriba, ¿quién está? El hígado. Pero específicamente, el lóbulo caudado de Spiegel. Lóbulo caudado. Pregunta lógica, pregunta básica. ¿Qué significa cauda? ¿Qué significa cauda? Cola. Cauda, latín, cola. Acuérdate la caudequina en médula espinal. Caudequina, ¿qué significa caudequina? La cola de caballo, ¿no? Entonces, cauda, cola, lóbulo caudado, el famoso lóbulo caudado del hígado, el lóbulo caudado de Spiegel, ¿correcto? Pregunta, si cauda significa cola, pregunta, ¿cuántas colas tiene un animal? Una. Entonces, ¿a qué segmento del hígado corresponde? Segmento 1. No te olvides, el segmento 1 del hígado, y vamos a ver que el hígado tiene 8 segmentos. Su segmento 1 es la cola, es el lóbulo caudado, acuérdate. Segmento 1, lóbulo caudado, ¿qué segmento tiene? 1. Cauda viene cola, y no hay animal que tenga 2 o 3 colas, siempre hay una, entonces, segmento 1. No puedes perder de vista, ¿ya? Entonces, el límite superior del hiato Winslow viene a ser el lóbulo caudado del hígado, o puedes poner directo el segmento 1 del hígado. Y el límite inferior viene a ser la primera porción del duodeno. ¿Le he puesto ahí? Allá. La primera porción del duodeno que se denomina el bulbo duodenal. ¿Qué significa la palabra bulbo? Ancho, ensanchado. ¿Por qué? Porque es la porción más ancha del duodeno. ¿Estamos de acuerdo? El bulbo duodenal. Es la primera porción del duodeno. Nada más. Perfecto. Y ahí está la inervación del peritoneo. ¿Se acuerdan? El peritoneo parietal era parte de la pared, ¿verdad? Y como era parte de la pared, ¿cómo era su inervación? Somática. Somática, sensibilidad somática, les dije, ¿se acuerdan? Y si es sensibilidad somática, ¿cómo es la sensibilidad somática? Localizable, fácil de localizar. Aparece signo de rebote, lo que llaman coloquialmente signo de peritonismo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el peritoneo parietal tiene inervación de tipo somática por los nervios que mencioné en pared abdominal. Intercostal, subcostal y hipogástrico. ¿Estamos de acuerdo? Arriba, el peritoneo que está arriba, debajo del diafragma, tiene por los frénicos. Y el peritoneo que llega hasta la pelvis, tiene por los nervios obturadores. Ahí lo tienen escrito. La hoja visceral, el peritoneo que está directamente, digamos, adherido a las vísceras, él tiene inervación autónoma o visceral. Inervación autónoma o vegetativa, como decían antiguamente, ¿no? ¿Correcto? Por los plexos. ¿Ven ustedes ahí? El plexo celíaco, los plexos intermesentéricos, el plexo mesentérico inferior. Son plexos autónomos que los vamos a ir viendo, ¿ok? Muy bien. Perfecto.
Bien, los grandes vasos. Esto es bastante sencillo, ¿correcto? Empezamos con la aorta. Miren ustedes acá. ¿Ustedes han visto esa escena? Hay una famosa película que salió en el año 1997, ¿no? De repente no habían nacido. En el 97, un barco que se hundió en 1912, Titanic, ¿verdad? Titanic era un barco, ¿no? No era un avión. Entonces, hay una escena icónica, ¿no? Donde los protagonistas salen en la proa y luego así con los brazos extendidos. Jack y Rose. ¿Han visto la película o no? Esa escena, cuando yo veo a Jack y Rose así, los dos así abrazados, sí me hace acordar acá, la aorta con la vena cava inferior. Así los veo, los dos así abrazaditos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, detalles que quiero que no olvides. Si tú tienes eso en la mente, ya está ya. Ya está ya. Es de fácil, ¿no? De fácil. Mira, ve. Esto, aquí estamos en la parte más posterior del abdomen. Se ha sacado todo el peritoneo con su contenido. ¿Me dejo entender? Y justo delante de las vértebras lumbares, justo delante de la columna vertebral a nivel lumbar, vamos a ver a la famosa vena cava inferior y a su izquierda la aorta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién está anterior y a la izquierda de la columna? La aorta. Y anterior a la derecha, la vena cava inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? La aorta la pintan de rojo pues porque transporta sangre oxigenada. Y la cava la pintan de azul porque transporta sangre desoxigenada. ¿Me dejo entender? ¿Quién va a la izquierda? La roja. No te olvides. Ahí lo ves claramente. La roja está más inclinada hacia la izquierda. Por lo tanto, está más cerca del riñón izquierdo. La vena cava inferior está más cerca del riñón derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora sí, empezamos. La aorta abdominal. Esta aorta abdominal es continuación de la aorta pues a nivel del tórax. Es la misma aorta que continúa. Pregunta, ¿cómo pasa la aorta del tórax al abdomen? Por un orificio acá que se llama el hiato aórtico del diafragma. ¿Correcto? Hiato aórtico del diafragma. El cual se encuentra a la altura de ¿qué vértebra? T12. Lo vimos la clase pasada. A la altura de la vértebra T12. ¿Y qué otro elemento pasa junto con la aorta por ese hueco? O ese hiato. El conducto torácico. No se olviden. Entonces, la aorta atraviesa el diafragma a la altura de la vértebra T12, ¿correcto? Junto con el conducto torácico. Entonces, desde ese momento deja de llamarse aorta torácica y ahora le vamos a llamar aorta abdominal. ¿Estamos de acuerdo? Como el flujo de sangre va de arriba para abajo, a la aorta la describimos de arriba para abajo. Entonces, ¿dónde comienza la aorta abdominal? Pues comienza en el hiato aórtico del diafragma a la altura de T12. ¿Y dónde termina? Termina a la altura de la vértebra L4. Termina a la altura de la vértebra L4. ¿Y cómo termina? Pues bifurcándose, dividiéndose en sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son sus ramas terminales? Pues la arteria ilíaca común derecha y la ilíaca común izquierda. ¿Estamos claros? Las ilíacas comunes. Así de claro. Luego más abajo, cada ilíaca común se va a dividir en una ilíaca externa y una ilíaca interna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué esta se llamará ilíaca interna? Interna, porque ingresa a la pelvis, a la cavidad pélvica. ¿Y por qué a esta le llamas externa? Ex, porque esta no ingresa a la pelvis. ¿Me dejo entender? Al ex no lo dejas ingresar a tu pelvis. Acuérdate. Entonces, ¿está claro? La externa escapa, sale, no ingresa a la pelvis y va a irse hacia el muslo, donde se va a continuar como arteria femoral. En el muslo se continuará como arteria femoral. Acuérdate, la ex no ingresa a la pelvis. La interna sí. Estamos de la ilíaca interna. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Valga la aclaración. Entonces, no sé qué estarán pensando ustedes. Ok, entonces, muy bien, tenemos nosotros acá
La ilíaca externa, ilíaca interna, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la ilíaca interna es la que va a dar las ramas, pues, de las vísceras pélvicas y todo. Bien, la aorta termina a la altura del L4, ¿ok? Muy bien. En su camino, por supuesto, da ramas colaterales, ¿correcto? Que yo las he clasificado, como dice ahí, en impares y pares, ¿correcto? Impares, las más importantes, las tres ramas más importantes de la aorta abdominal son sus ramas impares acá adelante, ¿ve? De arriba para abajo. Uno, el famoso tronco celíaco, el tronco celíaco, ¿correcto? Dos, la arteria mesentérica superior y tres, la arteria mesentérica inferior. ¿Estamos claros? La arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior. Tronco celíaco, mesentérica. Tronco celíaco, mesentérica. Más fácil. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque estas son las arterias que van a irrigar el tubo digestivo. Estas son las arterias que van a irrigar el tubo digestivo. ¿Estamos de acuerdo? El famoso tronco celíaco, no lo he puesto ahí todavía. El famoso tronco celíaco clásicamente se divide en tres ramas. Clásicamente da tres ramas. ¿Cuáles son las tres ramas? Tronco celíaco con T de tres ramas. ¿Cuáles son las tres ramas que da el tronco celíaco? Uno es la arteria gástrica izquierda. Gástrica, con G de gato. Gástrica, que va al estómago. Gástrica izquierda. Dos, la arteria hepática común. Hepática común. Y tercero, la arteria esplénica. Esplénica. Esas son las tres ramas del tronco celíaco. Gástrica izquierda, hepática común y esplénica. ¿Correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Así de fácil. Ya luego más adelante iremos viendo. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos la mesentérica superior, ven acá, mesentérica superior y la mesentérica inferior. ¿Correcto? Que van a irrigar el tubo digestivo. Ya poco a poco iremos viendo. Esas son las principales ramas impares. Y las pares, un detalle importante, pregunta básica. A ver, una pregunta así coloquial, saliendo un poquito el tema, en general. ¿Cuáles son las primeras ramas de la aorta? Las arterias coronarias, muy bien, que van a irrigar al corazón y que son las únicas ramas de la aorta ascendente, ¿no? De la primera porción de la aorta. ¿Correcto? Perfecto. Una, primeras ramas de la aorta, las arterias coronarias para el corazón. Excelente. Otra pregunta. ¿Cuál es la primera rama del callado aórtico? Acordémonos que el callado es la segunda porción de la aorta torácica. El tronco arterial brachiocefálico. Es la primera rama. Luego da otras dos más, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Pero la primera rama del callado aórtico es el tronco arterial brachiocefálico. Y ahora miremos acá, volvamos acá. ¿Cuáles son las primeras ramas de la aorta abdominal? Abdominal. O sea, miren ustedes, la aorta pasa por el diafragma y lo primero que hace es soltar estas dos arterias. ¿Irrigan a quién? Al diafragma. Por eso yo siempre digo, la aorta es una arteria agradecida. ¿Por qué? Porque la aorta le pide permiso al diafragma para poder entrar al abdomen. El diafragma le abre la puerta, le permite ingresar, pues ya todo aórtico el diafragma. Y la aorta le agradece el gesto soltándole sus primeras ramas abdominales al diafragma. Las arterias diafragmáticas inferiores, o también llamadas frénicas inferiores. Es lo mismo. Arterias diafragmáticas inferiores o frénicas inferiores, de las cuales, y vino en el examen de recientado del año pasado o hace 2 años, de las cuales van a salir las arterias suprarrenales superiores. Esto vino. La arteria suprarrenal superior o las arterias suprarrenales que van a irrigar pues a la glándula suprarrenal, ¿no? Las arterias suprarrenales superiores nacen de la diafragmática inferior o de la frénica inferior, que es la primera rama de la aorta abdominal. ¿Estamos de acuerdo? Y si hay suprarrenal superior, ¿hay suprarrenal inferior? Por supuesto, por gusto no es el nombre. Claro, la suprarrenal inferior va a salir de la renal. Y hay una suprarrenal media que sale directamente de la aorta.
¿Ya? De una vez, ¿ah? De una vez. La glándula suprarrenal recibe tres grupos de arterias: suprarrenales superiores, suprarrenal media, suprarrenal inferior. ¿Correcto? Las superiores vienen de diafragmática o frénica inferior. La media viene directamente de la aorta. La inferior viene de la renal. ¿Estamos claros? Muy bien. Eso está escrito más adelante en glándula suprarrenal, así que, pero de una vez les voy diciendo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, perfecto. ¿Ven? Ahí está en la lista, les he puesto pares, diafragmáticas inferiores, he puesto suprarrenales medias. ¿Correcto? Y he puesto también, las renales, obviamente, las renales, ¿no? Y por último, las arterias gonadales. Miren estas arterias, gonadales. Si te dicen gonadales, aquí arriba, la gónada. ¿Cuáles son las gónadas en el hombre? Los testículos. ¿Y en la mujer? Entonces, en el hombre, estas arterias gonadales también se llaman arterias testiculares o espermáticas. En el hombre. ¿Y en la mujer cómo se llaman? Ováricas. Pregunta típica. La arteria ovárica, ¿de dónde nace? De la aorta. La arteria ovárica es de la aorta. Te está hablando de la arteria gonadal. Y en el hombre, la testicular también es de la aorta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Perfecto. Ahora un detalle interesante. Obviamente, como la aorta está más cerca a la izquierda, pregunta, hablemos de las arterias renales. ¿Qué arteria renal es más larga? La derecha. Como la aorta está más cerca al riñón izquierdo, está más lejos del riñón derecho. Entonces la arteria renal derecha es más larga y pasa por detrás de la vena cava inferior. ¿Se dan cuenta? Pasa por detrás de la vena, abraza la vena cava inferior. ¿Estamos de acuerdo? Pasa por detrás. La renal izquierda es más corta. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora hablemos, perfecto, ¿hemos visto? Hablemos ahora de la vena cava inferior. Para empezar, el primer concepto que no deben perder de vista es que las venas tienen como función recoger sangre. Por lo tanto, a nadie, en su sano juicio, se le ocurre hablar de la vena cava inferior, empezar desde arriba. Está mal. Con la aorta sí empezamos de arriba para abajo, porque la sangre fluye hacia abajo. En la vena cava inferior empezamos desde abajo. La sangre fluye hacia arriba, en sentido ascendente, porque va de regreso al corazón. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo nace? ¿Cómo se origina la vena cava inferior? Nace aquí abajo. Nace a nivel de L5, por la unión de las dos venas ilíacas comunes. Las dos venas ilíacas comunes, derecha e izquierda. Así nace la vena cava inferior. Entonces, fíjate, la aorta termina a nivel de L4, termina dividiéndose en las arterias ilíacas. Esa es la aorta. Pero la vena cava nace a nivel de L5, se origina por la unión de las venas ilíacas comunes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, no lo pierdan de vista. ¿Qué más? La vena cava sube, comienza a subir, correcto, y finalmente va a atravesar el diafragma por el hiato de la vena cava inferior, que se encuentra a la altura de qué vértebra. T8, excelente, T8. Y usualmente suele pasar solamente la vena cava inferior por ese hueco, que no se complique en la vida. T8. O sea que la aorta abdominal empieza en T12 y termina en L4. Pero la cava inferior empieza en L5 y termina en T8. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Nada más. Ahora, otro detalle que también deben saber describir es que las venas no dan ramas. Las venas no sueltan ramas. Las venas reciben tributarias. Son como los ríos. Reciben afluentes, reciben tributarias, reciben conformantes. ¿Estamos claros? A las venas las describimos como ríos, las reciben. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, un detalle muy curioso. Existe tronco celíaco, ¿no? Pero no existe vena celíaca. No existe. Las arterias mesentéricas superior e inferior nacen de la aorta. ¿Existe vena mesentérica superior y vena mesentérica inferior? Sí existen, pero no llegan a la cava inferior. ¿A dónde tributan las venas mesentéricas? Al sistema venoso de la porta, a la vena porta del hígado, porque lo absorbido a nivel intestinal va a ir primero al hígado. Por lo tanto, las venas mesentéricas no van a tributar en la vena cava inferior,
van a ir a la vena porta. ¿Estamos claros? Esa es una gran diferencia. Por lo tanto, no vas a ver venas mesentéricas acá. Lo que sí se ve, pues, con absoluta claridad son las venas renales y las venas gonadales. Las venas gonadales. Las venas renales, como la cava inferior está más cerca del riñón derecho, pues está más lejos del riñón izquierdo. En este caso, ¿qué vena renal es más larga? La izquierda, ¿no? Es al revés de las arterias, ¿no? La arteria renal derecha es más larga que la izquierda, pero en venas, la vena renal izquierda es más larga que la derecha, ¿verdad? Y un detalle interesante acá. Observa, la vena renal izquierda es más larga que la derecha, en virtud de la cava inferior está más cerca del riñón izquierdo. ¿Correcto? Bien, esta vena renal izquierda es más larga y cruza entre qué arterias? Entre la aorta y la mesentérica superior. Esa es la famosa pinza aortomesentérica, ¿no? La pinza aortomesentérica. Ahí se produce el famoso síndrome de Wilkie, ¿no? O síndrome de cascanueces, ¿no? El síndrome de la pinza aortomesentérica. ¿Verdad? Muy bien. Ese es el primer detalle. La vena renal izquierda es más larga y cruza por la pinza aortomesentérica. Nunca te olvides eso. Ahora, como esta vena renal izquierda es más larga, observa, la vena renal izquierda recibe a dos venas que no drenan de la misma manera en el lado derecho. ¿De qué venas estoy hablando? ¿Cómo se llama esta vena? La vena suprarrenal. La vena suprarrenal, o sea, la vena que viene de la glándula suprarrenal. Obviamente, la izquierda recibe a la vena suprarrenal izquierda. ¿Y esta vena, qué vena es esta? La gonadal izquierda. La gonadal izquierda. ¿Me dejo entender? En cambio, la vena suprarrenal derecha y gonadal derecha tributan directamente en la vena cava inferior. Tributan directamente en la vena cava inferior. ¿Quedó claro? Entonces, ese detalle es fundamental, fundamental para entender algunas patologías. Muy sencillo. Mira, observa que las dos arterias gonadales, que en el hombre, ¿cómo se llaman? Testiculares, ¿no? O espermáticas. Y en la mujer, ¿cómo se llaman? Ováricas. Nunca te olvides. Las dos arterias gonadales salen de la aorta. Pero las venas gonadales, ¿las dos tributan en cava inferior? Falso, no es lo usual. Generalmente la derecha nomás drena la cava inferior. ¿La izquierda dónde drena? En la renal izquierda. Pregunta también ha sido, ¿eh? La vena gonadal izquierda drena en vena renal izquierda. No te olvides, estaban las preguntas de los bancos, los exámenes pasados, ahí están. ¿Correcto? ¿Y eso para qué sirve? ¿Has escuchado hablar del varicocele? El varicocele, que es la congestión, la ingurgitación, la formación varicosa de las venas en el escroto. Obviamente estoy hablando del varón, ¿no? ¿Correcto? Entonces, generalmente el varicocele, ¿en qué lado ocurre? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Es por congestión de la vena, porque las venas del testículo izquierdo y de esa zona del escroto van a drenar a la gonadal izquierda. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué se ocurre eso? Generalmente es por aumento de la presión intraabdominal. Cuando hay aumento de presión intraabdominal, una persona tiene el abdomen distendido, encima usa cinturones muy apretados, ¿no? ¿Me dejo entender? Ocurre lo que se llama en la compresión, el síndrome de la pinza ortomesentérica. Entre la mesentérica y la aorta el ángulo disminuye, se comprime la vena renal izquierda, esto congestiona a la tributaria, a la gonadal izquierda. Y esa es la causa más frecuente de varicocele. ¿Me dejo entender? Pregunta de urología, ¿por qué es necesario operar un varicocele? Porque hay que operarlo. Claro, para que retome su fertilidad, pues, porque el varicocele como calienta el escroto, la temperatura se eleva, y ¿para qué está el testículo en el escroto? ¿Para qué salió el abdomen? Para estar más frío que en el abdomen, pero si tienes ahí una formación varicosa que lo calienta, entonces tiene para que recupere la fertilidad, para eso, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, sencillo entonces, ya no te olvides ese detalle, fundamental. Y pregunta, ¿y si hubiera un varicocele derecho? ¿Qué pensaríamos? No hay pinza ortomesentérica a la derecha, ¿no? Empezar algo que está comprimiendo la cava inferior, ¿no? Una pregunta, en la mujer,
en la mujer, ¿cuál es la causa más frecuente de compresión sobre la vena cava inferior? El embarazo, la gestación. No pensar que un hombre tiene varicocele en el ojo y se está gestando, ¿no? Entonces no voy a pensar eso. Pero, ¿cuál sería la causa más frecuente? Probablemente tumoraciones. Probablemente un linfoma no Hodgkin. ¿Estamos de acuerdo? Tumoraciones, algún tumor. Entonces necesito, ¿qué solicito en este caso? Frente a un varicocele derecho, ¿qué es una tomografía? Solicito una tomografía abdominal, descartar masa que comprime la cava inferior. ¿Estamos de acuerdo? Ya que después se opera, se toma la muestra y lo más probable es que sea un linfoma no Hodgkin. Es lo más probable, pero puede ser cualquier otra estirpe. ¿Ok? Perfecto. Nada más, eso es lo esencial.